Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en esta ocasión damos las gracias al doctor Germán Gallegos Gutiérrez, quien nos ha permitido visitarlo para platicar de un tema muy interesante, para platicar de las facultades presidenciales, de las facultades que tiene el presidente de la República, tanto en la Constitución como en otras leyes. Muchas gracias, doctor Germán Gallegos, por recibirnos y por orientarnos en este tema que a todos nos interesa. La presidencia de la República ejerce un sortilegio mágico, no sobre los mexicanos, en general, sobre todos los habitantes de una república en donde pensamos que el presidente todo lo puede, todo está obligado a él y todo está en sus manos. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy en tu casa, aquí en tu despacho. Aquí estamos trabajando cotidianamente. Te agradezco muchísimo la invitación a tu público, que sé que es un público muy grande, muy generoso y muy ávido de los conocimientos que de manera permanente le comunicas por medio de este gran mundo jurídico. Gracias, te agradezco mucho la oportunidad. Y pues sí, acabas de mencionar el tema del Poder Ejecutivo. Acabas de mencionar un tema que es extraordinario y que seguramente vamos a poder platicar muy a gusto de todo lo que a él se refiere. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Tú impartes esta materia de facultades presidenciales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo primero que te preguntaría, porque nos inquieta a todos como público, es, ¿el presidente siempre tuvo las facultades que tiene hoy? ¿Ha ido evolucionando? ¿Qué cambios ha habido? ¿Se le han ido dando más? ¿Se le han quitado? ¿Cuál ha sido la evolución de eso? Mira, Pepe, es una pregunta realmente muy interesante la que tú haces, porque si bien es cierto, existe una profunda tradición presidencialista en nuestro país, no es tan larga como pareciera ser. Las primeras constituciones del México independiente, arrancando con la del 24, sí, después la constitución centralista del 35, 36, y las posteriores reflejaban más bien un esquema de oposición a un presidente fuerte. Y esto tiene una lógica histórica. Nuestro país venía de un sistema virreinal, en donde había una preeminiscencia de una figura central, que en este caso era el virrey, representante de la corona española, y había muy poco margen de derechos y facultades para otros niveles de autoridades. Como una respuesta en automático a esta situación, la Constitución del 24 plantea, si bien es cierto, establece un régimen donde había un presidente y un vicepresidente, las facultades eran muy acotadas. Yo te podría decir que en la Constitución del 24, en la Constitución del 36, en la del 47, en la Constitución ya federalista de Juárez, ¿sí? Y más bien, el presidente de la República era una figura que, si bien representaba el Ejecutivo, estaba muy acotado en sus facultades y, sobre todo, en casi todas estas constituciones había una preeminiscencia real, establecida y también de facto del poder legislativo sobre el presidente. Que lo controlaba mucho. Que lo controlaba sobremanera. La Constitución de Cádiz de 1810, 1812, pues contra lo que muchas personas pudieran pensar, es una constitución de carácter liberal, profundamente liberal, Sí, claro. ¿sí? En donde establecía una serie de elementos. Le controla al monarca, ¿no? Por supuesto, sí. Lamentablemente, bueno, pues a veces nos acotamos también en el pensamiento histórico y pensamos que es una constitución monárquica. Nada que ver con este asunto. Te voy a interrumpir para hacer una pregunta que me provocas. ¿Cuándo este presidente chiquito empezó a crecer, empezó a embarnecer, empezó a convertirse la criatura en el gigante que después conocimos? ¿Cuándo? Mira, yo creo que esto se da a partir de la Constitución del 17. A partir de la Constitución del 17 empieza a crecer la figura del Ejecutivo en nuestro país.
Pero esto también tiene un contexto histórico. ¿Por qué el presidente de la República en un régimen como el nuestro, postrevolucionario, empieza, como tú bien lo dices, a hacer músculo, a hacerse fuerte, a hacerse poderoso? Que no obstante estar plasmado un régimen de equilibrios, una división de poderes, empieza a ejercer ya verdaderamente un mando político fuerte, ¿sí? Unas facultades no solamente Ujú. constitucionales, sino lo más importante también, Pepe, las facultades metaconstitucionales o extraconstitucionales. Yo creo que a partir de 1917. Empieza a crecer, a engordar y háganse a un lado, ya no hay lugar para todos. Así es, así es. Pero esto también, Pepe, yo creo que es muy interesante todo este desarrollo del poder ejecutivo, mirando siempre la historia, las características y las particularidades de los sistemas políticos. Ujú. No crece simplemente por crecer, ¿sí? O no se da como un hecho mágico. Es una evolución de las sociedades. Regularmente, las sociedades democráticas, y hoy más, contra lo que muchos pudieran pensar, buscan o están privilegiando un régimen presidencial, donde haya un ejecutivo fuerte, un ejecutivo poderoso y un ejecutivo que tenga, de alguna manera, esas facultades para poder direccionar, y bien direccionar, el ejercicio del poder público. Y el reacomodo de las cosas, como todas las Definitivamente. sociedades en cambio, si los presidentes débiles no logran reacomodar las cosas. Hay que mencionar que en América Latina el 90% de los países tienen un régimen presidencial, exceptuando solamente por ahí dos o tres que pertenecen a la llamada Commonwealth, Ujú. como es el caso de Belice, como es el caso de Canadá, como es el caso de Guyana, que tienen regímenes parlamentarios. Todos los demás son regímenes de carácter presidencial, y más allá algunos presidencialista, que no es lo mismo. Es cierto, efectivamente, pareciera que el futuro político orgánico es el presidencialismo. En América, por lo menos en América continental, no menciono las islas, todos los países con excepción de Canadá son presidencialistas. En Europa, por el contrario, hoy en día todos los países con excepción de Francia son parlamentarios y parece que están pensando seriamente en imitar el modelo francés. Sí, y volvemos a lo mismo, Pepe. Yo creo que es un devenir histórico y sus consecuencias precisamente en la estructuración de un esquema particular. Yo podría decir que ni todos los sistemas presidenciales son malos, ¿sí? Ni todos son buenos, Claro. ni todos los sistemas parlamentarios. Yo creo que son tan buenos o tan malos como establezcan de alguna manera una sana gobernabilidad dentro de una sociedad en particular. Y lo que le gusta a cada país. Y lo que le gusta y lo que le ajusta a cada uno de los países, ¿no? A los alemanes los pone nervioso un gobierno débil. A los italianos los pone nervioso un gobierno fuerte. Si bien es cierto que es un régimen de carácter parlamentario, ¿sí? Sigue siendo un régimen de carácter presidencial, representado en la figura, por un lado, de un presidente Ujú. como figura externa y de un primer ministro que ejerce realmente el poder ejecutivo en cuanto a las decisiones al interior de su gobierno. ¿Cómo describirías la estructura constitucional de la presidencia mexicana? Mira, atendiendo en estricto sentido a nuestra Constitución, Pepe, a nuestra Carta Magna, bueno, pues nosotros tenemos un régimen totalmente democrático, somos una república representativa, federal, popular, y con una división de poderes muy clara, muy establecida, en la cual no hay una preeminiscencia de ninguno de los poderes. Eso lo estamos estableciendo desde el punto de vista eminentemente constitucional. Sí. Sí. Yo creo que el régimen en nuestro país, establecido constitucionalmente, es un régimen democrático de equilibrio de poderes. ¿Sí? Tenemos tres poderes establecidos muy claramente. Existe al frente de cada uno una figura que establece la Constitución también y que, por lo tanto, debe de enmarcarse dentro de un encuadre jurídico, ¿sí? Y al cual hemos transitado, creo yo, que de una manera satisfactoria. Entonces, yo creo que si hablamos desde el punto de vista constitucional, es un régimen democrático, de equilibrio de poderes,
de sí, no una separación drástica, absoluta, sino más bien en donde ya, al igual que en los sistemas modernos, hay un esquema de colaboración, sí, en los cuales los poderes equilibran y sobre todo impulsan en conjunto políticas públicas de mejora a la ciudadanía. Eso sería desde el punto de vista constitucional. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Germán Gallegos. Regresamos para continuar platicando sobre el régimen presidencial con Germán Gallegos. En alguna ocasión, y concretamente en algún libro, expuse la idea de que la presidencia mexicana no es que sea muy fuerte, sino que los otros poderes son muy débiles, que están diseñados, yo no diría ni bien ni mal, pero que están deliberadamente diseñados para que no sean fuertes y no opongan un contrapeso determinante a la tarea del Ejecutivo. Porque en estricto rigor, nuestra presidencia comparada con las de otros países no es más fuerte. Simplemente nuestros congresos o nuestros tribunales comparados con los de otros países sí son más débiles. No sé qué pienses de esto. Totalmente. Fíjate que, sin lugar a dudas, no solamente en tu libro, en tus libros, que además son maravillosos, Pepe. Muchas gracias. Y me jacto y me aprecio de haberlos leído todos. Muchas gracias. Si tú ves la Constitución, es muy claro el establecimiento de cada uno de los poderes. ¿Sí? Hablas del artículo 50, ¿sí? Y te vamos, hasta el artículo 83, y hablas del poder legislativo, ¿sí? Y establecen facultades y deja muy claro cuál es la posición del poder legislativo. Nos vamos después, ¿sí? Desde el artículo del 84, ¿sí? Y nos vamos hasta el 93, ¿sí? Que son las facultades del presidente de la República. Todo el tema del Ejecutivo, muy puntual, muy establecido. Y después nos vamos desde el 94 al 107, que es el poder judicial. Creo que en la Constitución, si hablamos de artículos y hablamos, hay autores que nos dicen que no hay ni siquiera en los textos jurídicos coincidencias o cuestiones de suerte. Nosotros, en América Latina, seguimos experimentando ya no solamente sistemas presidenciales. Estamos viendo en muchos de los casos verdaderos sistemas presidencialistas, que lo único que los define, sí, y los divisiona con los autoritarismos es la existencia de una constitución. Si imagináramos por algún momento y alguna ocasión, te voy a pedir que nos vuelvas a recibir para un ejercicio imaginario, lo que sería México con un régimen parlamentario y lo que sería México, por el contrario, con un régimen dictatorial. Es decir, por ejemplo, en un régimen parlamentario, si existiera ahorita en México, el jefe de gobierno no existiría porque ningún partido tiene la mayoría. Entonces, o viviríamos N años sin gobierno, sin ejecutivo, o sería jefe de gobierno el líder de las facciones del Congreso que se reunieran. Pudiera ser el PRI más otro partido y determinar que ese sería el jefe de gobierno, de tal suerte que el jefe de gobierno en México sería o el senador Gamboa o el diputado Zambrano o la senadora Padierna o el líder de los senadores o diputados del Partido Acción Nacional. No hay elecciones para presidente, sino es el propio Congreso el que ejerce el Ejecutivo. Y a ese ejercicio te quiero invitar si lo aceptas. No, al contrario, yo creo, Pepe, que la evolución democrática en nuestro país es una realidad. Eso es una realidad, y es una realidad que a todos los mexicanos nos debe de alegrar mucho. Es un sistema que va caminando,
Es una democracia que no solamente hemos llevado al tema electoral, no es una democracia electoral, tampoco es una democracia electorera. Creo que estamos hablando de un tema de una democracia participativa, ¿sí? Que es en donde verdaderamente se construyen las verdaderas democracias. Hemos ido avanzando, creo que sí, con muchos trabajos, como tú lo refieres. Tenemos un Congreso muy fuerte, en donde las diferentes fracciones partidistas, las diferentes ideologías, hoy en una arena política, y lo digo en el buen sentido de la palabra, exponen y defienden, ¿sí?, sus propuestas de gobierno, están significando cada día más un equilibrio a este sistema. Y eso es una realidad. Hoy esos poderes del presidente de la República, si bien los establecidos a partir del artículo 82 de la Constitución, son muy claros y contundentes, hay algo importante. También esas facultades que en algún momento metaconstitucionales pudieron haberse ejercido, cada vez están siendo más acotadas. Y eso habla precisamente de un equilibrio real, ¿sí?, entre los poderes. Nuestro sistema judicial también se fortalece todos los días. Cada vez tenemos una Suprema Corte de Justicia con gente más preparada, con gente que verdaderamente está comprometida con la justicia en nuestro país. La propuesta que ahora tenemos de la Fiscalía, del fiscal de la Nación, donde también se plantea un esquema muy interesante de independencia de esta figura hacia el Poder Ejecutivo. Yo creo que vamos en el camino correcto, ¿sí? Nuestro sistema presidencial, con todas las facultades que tiene, que están contenidas en la Constitución, ha dado sus frutos, ¿sí? Y ha sido un esquema, considero, desde mi punto de vista, que ha acompañado el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Seguramente llegaremos a estadios mejores de gobernabilidad. No sé si llegaremos a tener, como tú bien lo refieres, un régimen parlamentario. No sé qué tanta aceptación o sobre todo qué tanta eficiencia pudiera significar para un país como el nuestro. Pudiéramos llegar a un régimen semipresidencialista, no lo sé. Lo que sí sé es que en el caso particular de nosotros, los abogados, los juristas, estamos contribuyendo permanentemente con nuestras opiniones, con nuestros estudios, con muchas cosas a fortalecer un régimen sano de gobierno, sea un presidencial, sea un parlamentario, pero lo más importante, en donde participen en un ejercicio democrático todos los ciudadanos en México. Dos palabras resuenan mucho hoy en los discursos de todos los candidatos a todos los cargos, es decir, estoy hablando de gubernaturas, los que ya aspiran o pretenden aspirar a la presidencia de la República, utilizan dos palabras esencialmente en su discurso: fuerza y cambio. Sí, Pepe, mira, acabas de mencionar dos palabras que sí, es cierto, hoy creo que es el eslogan de campaña de todos los candidatos, de todos los candidatos. Y esto sí, a mí me preocupa mucho como ciudadano y también me preocupa mucho como jurista. ¿Fuerza de qué y cambio en qué? ¿Fuerza de quién? ¿Fuerza de los ciudadanos? ¿O nos referimos a un fortalecimiento como tal de los órganos de gobierno? ¿Una fortaleza en la toma de decisiones de esos órganos? ¿Una fortaleza de las instituciones? ¿Una fortaleza en la aplicación de la legalidad? ¿O una fortaleza tan simple y tan llana como el que vamos a echarle ganas? Es tan amplio el concepto que tú... Una fuerza de ánimo. Y por otro lado, tú te referías la fuerza y el cambio. ¿El cambio hacia dónde? Yo creo que esto lo hemos ya experimentado en nuestro país. Es interesante el entender el cambio hacia dónde. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Y qué pretendemos cambiar? Es muy fácil y sobre todo es muy suelto, muy flojo, yo diría muy demagógico, un mensaje político en donde simplemente hablas de cambio. ¿Cambio de qué? ¿Cambio de gobierno? ¿Cambio de color? ¿Cambio de personajes? ¿Cambio de qué? Y esto nos pregunta, ¿necesitamos fortalecer a todos los poderes o necesitamos
y debemos debilitar aún más a todos ellos. ¿Necesitamos más gobierno o requerimos menos gobierno? ¿Nos conviene más un gobierno guango para que a todos hagamos lo que queremos? ¿O nos conviene más un gobierno recio para que todos hagamos lo que debemos? Esta parece la pregunta del futuro en materia de atribuciones políticas constitucionales. ¿Sí? Somos un país que ha evolucionado a partir de las reformas de los 70 en nuestro país, esas reformas políticas que abrieron el espectro a muchas y diferentes fuerzas políticas, la reforma política, en fin. Y yo creo que llegamos al punto. Y tú acabas de decir algo que a mí en lo personal me gusta, ese término. ¿Necesitamos más gobierno o necesitamos menos gobierno? ¿O necesitamos más eficiencia o necesitamos más participación? ¿Hacia dónde queremos caminar? Nuestro país ha ido creciendo en una democracia participativa, ojo, pero también en una democracia de carácter constitucional. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Debilitamos ese esquema presidencial? ¿Lo fortalecemos? ¿O más bien participamos y nos hacemos corresponsables en ese mismo sistema? Yo creo que estamos en el momento histórico en que estamos construyendo todas las fuerzas políticas, ¿sí?, un sistema más sano y sobre todo que nos permita avisorar un desarrollo a mediano y a largo plazo. Nuestras instituciones, desde luego, y esto quiero dejarlo muy claro, no quiere decir que hayan sido débiles. Nuestras instituciones han sido recias y lo han demostrado. Tan es así que han resistido todos nuestros vicios. Han resistido nuestras ingobernabilidades, nuestros latrocinios, nuestras corrupciones, nuestras indecisiones, nuestras equivocaciones. Han resistido mucho. Y siguen casi intactas. El problema es, ¿pueden resistir todas juntas? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que las instituciones son el reflejo del desarrollo de una sociedad. ¿Sí? Aquí es algo que sí tenemos que identificar. Muchas veces cuando hablamos de instituciones, y es producto también de un sistema político, los ciudadanos la ven como algo muy lejano, como algo que a veces entienden o no entienden. ¿Qué son las instituciones? ¿Qué significan muchas veces para el ciudadano común? ¿Sí? No para un abogado, no para alguien que ejerce una función dentro de las mismas, sino para un ciudadano. ¿Qué son las instituciones? Muchas de las personas no lo reflejan de alguna manera o no lo entienden. Y tenemos que llegar a algo muy claro. Las instituciones no son otra cosa más que el deseo de los ciudadanos expresados en una ley o en un texto y convertido y materializado en una institución. Claro. Eso es una institución. Las instituciones de justicia, las instituciones de asistencia social, las instituciones médicas, las instituciones de seguridad, justicia, de justicia, de defensa. Todo esto no es más que el reflejo de una necesidad de la sociedad que se establece primero en un proceso legislativo y finalmente se materializa en una institución como tal. Resistiremos. Yo creo que lo que es muy importante es, yo me iría un poco más ahí, perdón Pepe, yo creo que las instituciones no deben de resistirse a algo, que es al cambio social. Las instituciones se deben adecuar a ese cambio social para verdaderamente mantenerse vigentes. Una institución que es rebasada por la necesidad de la sociedad, ahí sí deja de ser útil. Y entonces habría que hacer un cambio en esas instituciones. Creo que lo interesante de las instituciones, como de nuestras leyes, nosotros los abogados, tú lo sabes, Pepe, pues hay que estar leyendo todos los días, ¿sí? El día que no leemos. Incluyendo los domingos. Incluyendo los domingos. Y el caso de estas leyes ya no nos van a servir. Entonces yo más bien iría a que las instituciones deben resistir, pero sobre todo deben adecuarse a quien deben de servir, a ese cambio de la sociedad. Pues muchas gracias, Germán Gallegos, por habernos recibido y por darnos todas estas explicaciones sobre el régimen presidencial y en concreto sobre el régimen presidencial mexicano. A ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.